Actualmente se estima que la población mundial es de 7.5 mil millones de personas, o sea que hay 7.5 mil millones de bocas que tienen que comer. Sin embargo, hoy el hambre es un problema que afecta a 800 millones de personas o más. Una de cada 9 personas no tiene acceso a los nutrientes necesarios para la salud humana. Cualquiera podría pensar que este problema es causado por una relación desproporcionada entre la producción de comida y el crecimiento de la población, o sea que producimos poca comida para la cantidad de gente que están haciendo. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, la tasa de producción aumentó más rápido que la de población. El mundo produce lo suficiente para alimentar a 10.000 millones de personas, o sea, 1.5 veces más que lo que hay. Entonces, ¿cómo es posible que aproximadamente 24.000 personas se mueren cada día por el hambre? Reportando justicia con Jazmín Lagier. El hambre no es causada por la escasez, sino por la desigualdad. No depende de la cantidad de alimentos producidos, sino de su distribución. 98% de las personas que no tienen acceso al alimento están en países que son de hecho los mismos países que producen esta comida. Por ejemplo, Argentina es uno de los mayores productores de comida, sin embargo 6 millones de personas pasan hambre. Como la producción se concentra cada vez más en manos de un pequeño grupo, estos granos se venden para nutrir al ganado, para satisfacer las dietas de los países ricos. No es ningún secreto que una dieta alta en proteína animal es más exigente en términos de producción. Requiere más recursos tales como alimento, energía, agua, tierra, que una dieta basada en plantas. Usemos la lógica. Para obtener proteína animal hay que primero criar un animal y alimentarlo con proteína vegetal que hay que producir. Caso número 1. En un acre de tierra se puede o criar ganado, o sea vacas, y obtener aproximadamente 375 libras de carne, o producir aproximadamente 37.000 libras de plantas y alimentar 18 veces más personas. ¿Cuál te suena más razonable? La primera opción es totalmente ineficaz. La cantidad de alimentos que consumen los animales es mayor a lo que ellos producen. Caso número 2. La población humana que tiene acceso a la comida, o sea aproximadamente 6.700 millones, diariamente bebe 5.2 millones de galones de agua y come 21.000 millones de libras de comida. Mientras tanto, 1.500 millones de vacas beben 45.000 millones de galones y comen 135.000 millones de libras de comida. Las vacas consumen aproximadamente 60 veces más agua y 30 veces más comida que un humano. Un estudio de la revista Nature analizó cuánta comida se puede obtener dependiendo de la dieta. A nivel mundial, si todos cultiváramos de tal manera para abastecer tal dieta, ¿cuánta comida podríamos producir? Usaron diferentes dietas como una dieta vegana, o sea, una dieta libre de productos animales, una dieta vegetariana que incluye lácteos, huevos, manteca, etc., sin carne, una dieta que sigue las recomendaciones dietéticas establecidas, una dieta occidental, o sea, una dieta alta en proteína animal, y una dieta del 2000, o sea, el promedio de lo que se comió en el 2000. Pusieron esas dietas en 500 escenarios diferentes, dependiendo del rendimiento del suelo y otros factores. Concluyeron que más del 40% no son realizables, si queremos nutrir a todo el mundo. El 18% está limitado porque no hay suficiente tierra para cultivar, el 16% por límites de intensidad del pastoreo y el 7% por una combinación de los últimos dos, lo que significa que no podríamos alimentar a todo el mundo en estas dietas. Ahora a explicar dieta por dieta. El 85% de los escenarios de la dieta occidental no son posibles para alimentar a la población entera. La dieta vegetariana era un 94% posible. En un 6% de los escenarios nos quedaríamos sin comida. La dieta vegana dio 100% eficaz en todos los escenarios. O sea que si todos adoptamos una dieta vegana, no hay posibilidad de quedarnos sin comida en un futuro. Y es totalmente lógico, como dije antes. La comida está, solo que la estamos usando mal. Aproximadamente un 40 o un 50% de todos los granos producidos en el mundo y un tercio de las capturas pesqueras se usan para alimentar al ganado. Incluso hoy en día todas las personas que están hambrientas, o sea 800 millones de personas, podrían ser alimentadas con el grano que se usa solamente para alimentar a los animales en Estados Unidos. O sea, imagínense la cantidad de comida que existe en el mundo. Obviamente no vivimos en una utopía y el hambre mundial depende también de otros factores, pero podemos concluir que la dieta vegana en términos de producción y recursos es la solución al hambre mundial. Desafortunadamente, el mundo se dirige en el camino contrario, es decir, por la adopción de una dieta occidental, en especial en los países en desarrollo. Es o seguir así con el 85% de posibilidad de que se termine la comida, o ir por el 100% de posibilidad de nutrir a todo el mundo con una dieta vegana. Estamos permitiendo que gente se muera de hambre para que otros se puedan comer un pedazo de carne. Que un granjero le tenga que dar la espalda a su hijo desnutrido que le ruega por comida para vendérsela a alguien que luego va a alimentar una vaca y matarla brutalmente para tu cena. Para que vos comas un pedazo de carne
otra persona tiene que tener el plato vacío. Es así, y si seguís omitiéndolo, consumiendo cualquier tipo de proteína animal, carne, pollo, cerdo, pescado, el problema se va a empeorar. Ignorarlo quizás calme tu conciencia por un rato, pero apoyando esto estás colaborando para que haya gente que se muere de hambre. Así que antes de compartir una foto en Facebook de un nene africano muriéndose de hambre, acuérdate que tus acciones son las que realmente hacen el cambio.